Hola muchachos, sean todos bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a ver un tema llamado potenciación. ¿Qué es la potenciación? La potenciación se puede definir como una estrategia o una técnica que se usa para representar multiplicaciones sucesivas de un número por sí mismo. Muchas veces esto ocurre en ciertas operaciones matemáticas que de hecho más adelante cuando estén en bachillerato lo van a ver. Sin embargo, para tener una forma más, digamos, pequeña, una forma más comprimida de representar multiplicaciones sucesivas de un valor por sí mismo, existe esta técnica llamada potenciación. Ahora, ¿en qué consiste? Imaginemos que tenemos un número A cualquiera, donde esta A puede ser cualquier valor, un número 2, un número 5, un número 6, lo que sea. Y nosotros vemos que ese valor A se multiplica por sí mismo n cantidad de veces. Nosotros podemos representar esa multiplicación como algo llamado potencia, donde esa potencia va a estar representada o va a estar constituida por un número llamado A y un número aquí arriba llamado n. A esa A se le va a llamar base de la potencia. ¿Okay? Al A a la n se le llama potencia. Al número A se le llama base. Y a la n se le llama exponente. Ahora, ¿qué es lo que significa cada una de esas cosas? El a a la n en sí es la potencia que representa la cantidad equivalente a la multiplicación sucesiva de ese valor a por sí mismo n cantidad de veces. La base es el número que se va a multiplicar por sí mismo en esa multiplicación sucesiva. Y el exponente viene siendo esa cantidad de veces que ustedes ven que se multiplica el número a o base por sí mismo. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tengo 2 por 2 por 2 por 2. Si ustedes observan, el número que se multiplica por sí mismo es el 2, por tanto, él va a ser el papel de la base. Entonces, nuestra base va a ser 2. Ahora, ¿qué cantidad de veces se multiplica el 2 por sí mismo? 1, 2, 3, 4 veces. Por tanto, aquí arriba colocamos un número que va a indicar el número de veces que se multiplicó esta base por sí misma. Y así, el 2 elevado a la 4 o 2 a la 4, así se le dice, es lo que llamaríamos la potencia que representa esta multiplicación sucesiva de 2. Fíjense este otro ejemplo. Supongamos que tenemos 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5. La base, que es el número que se multiplica por sí mismo, viene siendo el 5. Y ahora el exponente, que es el número de veces que se multiplica ese 5 por sí mismo, viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso nos dice entonces que la potencia que representa a esta multiplicación sucesiva de 5 es 5 elevado a la 6. Veamos este otro ejemplo. Supongamos que tenemos 10 por 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 10. La base, que es el número que se multiplica por sí mismo, es el número 10. Y la cantidad de veces que se multiplica es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso nos dice que la potencia que representa esta multiplicación sucesiva de valores viene siendo 10 elevado a la 8. En estos ejemplos lo que estoy dando a entender es la forma en la cual una multiplicación sucesiva de números se puede representar como una potencia, tomando en cuenta que el número que se multiplica por sí mismo es la base y este numerito de que aparece aquí arriba es la cantidad de veces que se multiplicó por sí mismo. Y a ese numerito lo llamamos exponente. A la unión de la base con el exponente se le llama potencia. Fíjense, vamos a hacer algunos ejercicios en donde ahora nos van a dar una potencia y nos van a pedir el valor equivalente de esa potencia. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos 3 a la 5 y nos dicen cuál es el valor de dicha potencia, lo que tenemos que hacer es representar esto como multiplicación sucesiva. En este caso, el número que se multiplica por sí mismo es el 3. Entonces nos quedaría 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Qué cantidad de veces? La que indica el exponente, que en este caso son 5 veces. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale esta potencia, lo que tengo que hacer es realizar esa multiplicación sucesiva. Y existen varias técnicas. Tú puedes ir multiplicando de 2 en 2 y luego ese resultado por el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al resultado final. O seleccionar un grupo, seleccionar otro grupo, ver a qué es equivalente ese producto y este producto y luego los resultados multiplicarlos entre sí. Por ejemplo, así lo hice yo en este caso. Estos 3, 3
primeros, dije 3 por 3 es 9 por 3, 27. Y ahora, estos dos últimos 3, 3 por 3 es 9. Entonces, luego multipliqué 27 por 9, lo cual es equivalente a multiplicar todos estos 3 entre sí. Y al final, eso me estaría dando 243. Fíjense este otro problema. Te dice 5 a la 4 es equivalente a ¿qué? Bueno, sería 5 por 5 por 5 por 5. El número que se multiplica por sí mismo es el 5, la cantidad de veces que nos indica el exponente, que en este caso viene siendo 4 veces. Ahora, multipliqué estos dos 5, me dio 25. Multipliqué estos dos 5, me dio 25. Y esos resultados previos los multiplico entre sí. Donde 5 por 5 da 25, llevas 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. Luego 2 por 5, 10, llevas 1, 2 por 2, 4 y 1, 5. Luego sumando nos quedaría 5, como aquí no hay nada, se asume que es un 0, 5 más 0 es 5, 2 más 0 es 2 y 1 más 5 es 6. Y el resultado es 656. Ahora, ¿qué es lo que se hacen con las potencias? Porque el desarrollar alguna potencia debe tener algún fin. Es decir, si nosotros vamos a representar esas multiplicaciones sucesivas en muchas circunstancias que veremos más adelante como una potencia, debe tener alguna utilidad. Y si las tiene, porque dependiendo de la operación matemática que al final se vayan a realizar con dichas potencias, estas tienen unas propiedades que nos permiten realizar algunas operaciones con mayor facilidad que como si fueran multiplicaciones sucesivas. Por ejemplo, hay una propiedad que indica toda base elevada a la 0, eso da igual a 1. Por ejemplo, 2 a la 0 es 1, 5 a la 0 es 1. No importa el valor de la base, no importa si es muy grande, no importa si es muy pequeña. Siempre, toda base elevada a la 0 da como resultado 1. Segunda propiedad, si tenemos una base con un exponente 1, da como resultado la misma base. Ejemplo, 3 a la 1 es 3. 43 a la 1 es 43. Si tuviera 5 millones a la 1, eso sería 5 millones. Siguiente propiedad. Si yo tengo una base con su exponente y a la vez lo elevamos a otro exponente, lo que hacemos es que multiplicamos el exponente de adentro por el exponente de afuera para que así me quede una sola potencia con una sola base y un solo exponente, cuyo resultado va a ser la multiplicación del exponente interno por el exponente externo. Ejemplo, si tenemos 3 a la 2 y a su vez lo elevamos a la 5, sería la misma base, pero multiplicamos acá los exponentes y nos quedaría 2 por 5, 10. Aquí 2 elevado a la 8 y a su vez elevado a la 2, colocamos la misma base que es el 2, pero ahora el 8 por 2 me da un nuevo exponente que sería 16. Fíjense esta otra propiedad, que de hecho esta es una propiedad que nos permite de alguna manera cuando tenemos multiplicaciones de potencia, reducir las expresiones a lo mínimo. Supongamos que tenemos una base con un exponente y tenemos la misma base con otro exponente. ¿Qué es lo que se hace para reducir esos dos o inclusive más bases que tengan bases iguales que se estén multiplicando entre sí como una sola base? Bueno, colocamos la misma base y lo que hacemos es sumar los exponentes. Por ejemplo, si tengo 2 a la 4 por 2 a la 5, eso es 2 elevado a la sumatoria de este exponente más este exponente, que sería 9. Si tengo 3 a la 8 por 3 a la 4, esto sería colocar la misma base y sumar los exponentes, dándome como resultado un exponente que sería 12. Fíjense esta quinta propiedad. Si yo tengo una división de potencias, donde la base de arriba y la base de abajo es la misma, yo lo que hago es que coloco la misma base y al exponente de arriba le resto el exponente de abajo. Ejemplo, 2 a la 4 entre 2 a la 2. Eso sería la misma base, pero al exponente de arriba le restaría el de abajo y me quedaría 2. Aquí, 3 a la 5 entre 3. Ojo con esto, aquí el 3 pareciera no tener exponente y muchas veces confundimos en el caso de las potencias cuando no vemos exponente como si fuera un 0 y no. Recuerden que según la primera propiedad que vimos, la segunda, disculpen, cuando tenemos una base sin exponente, realmente lo que ocurre es que su exponente es 1. Por ello, en este caso, aquí es como si fuese un 1. Y colocamos la misma base y como exponente final tendríamos la resta del 5 menos el 1 de acá abajo, que quedaría 4.
Ahora, vamos a hacer una serie de ejercicios en donde de alguna forma vamos a poner en práctica lo que vendría siendo eh, todas estas propiedades en sí. Fíjense, por ejemplo, este ejercicio. Les colocan 2 a la 3, por 2 a la 4, por 5 a la 3, por 5 a la 2. Y esto completo elevado a la 3, dividido entre 2 a la 2 por 5 a la 2. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Lo primero es chequear qué es lo que hay dentro de los corchetes. Y si hay varias bases que sean iguales, reducirlas a una sola, aplicando la propiedad de la multiplicación de bases iguales. ¿Qué es lo que dice? Que si aquí hay un 2, aquí hay un 2, aquí hay un 2, y todos se multiplican entre sí, yo lo que hago es que coloco un solo 2 y sumo todos los exponentes respectivamente. Me quedaría 3 más 4 más 2. Luego, este 5 a la 3, como no tiene otro 5 con quien operarse de arriba, él va a quedar allí multiplicando como 5 a la 3. Se cierra el corchete y este exponente externo se mantiene allí. Aquí abajo tenemos un 2 a la 2 que no tiene otro 2 con quien operarse y un 5 a la 2 que también está solo allí. Luego, aquí sumamos el 3 más el 4 más el 2 y nos daría un exponente 9. Fíjense qué pasa. Este exponente externo va a afectar tanto a esta potencia como a esta potencia. ¿Y cómo lo afecta? Según la propiedad que ya vimos, los exponentes de afuera multiplican a los exponentes internos siempre y cuando lo de aquí adentro sea un producto. En este caso, este 3 multiplicaría el 9 y este 3 multiplicaría este 3. Y nos quedarían nuevas potencias arriba, que sería 2 a la 9 por 3 y 5 elevado a la 3 por 3. Aquí abajo sigue quedando lo mismo porque no se ha operado entre ellos, ya que son bases diferentes. Posterior a esto, obtenemos el resultado del 9 por 3, nos daría 27. El 3 por 3 nos daría 9. Y aquí abajo nos quedaría 2 a la 2 y 5 a la 2. Ya llegado a este punto donde arriba ya no podemos hacer más nada y abajo no podemos hacer más nada, nos damos cuenta que entre este 2 y entre este 2 hay una división de potencias. Y entre este 5 y entre este 5 también hay una división de potencias. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, según la propiedad que tenemos, colocamos una sola base y al exponente de arriba le resto el de abajo. Me quedaría 27 menos 2. En este caso, con los 5, colocaría la base 5 y el exponente de arriba, que es 9, le restaría el exponente de abajo, que es 2. Para así obtener finalmente 2 elevado a la 27 menos 2, que es 25, y 5 elevado a la 9 menos 2, que es 7. Con esto damos fin a lo que vendrá siendo la explicación de este tema de una forma muy precisa y muy concisa. Más adelante le estaré subiendo algunos ejercicios para que puedan practicar. Les deseo éxito y nos vemos pronto.